¿Qué tal están? Filosofía de Robert Musil. Conocido principalmente como novelista y autor del Hombre sin atributos, fue también un profundo pensador y filósofo. Su obra combina la literatura con reflexiones filosóficas sobre la identidad, la moral, la lógica, el conocimiento y el sentido de la vida en una sociedad cada vez más compleja y también desorientada. Aunque Musil no desarrolló una filosofía sistemática en el sentido clásico, sus novelas y ensayos reflejan una profunda exploración de cuestiones existenciales y éticas. Aquí abordaré los aspectos más relevantes de su pensamiento, incluyendo temas como la identidad, la fragmentación del yo, la crítica de la racionalidad y de los valores absolutos y su idea de la posibilidad como una forma de pensar y de vivir. En cuanto al yo y la identidad fragmentada, hay que decir que una de las preocupaciones centrales en la obra de Musil es el concepto del yo y la identidad. En El hombre sin atributos, por ejemplo, Musil explora la vida de Ulrich, un personaje que parece carecer de una identidad fija o de atributos definidos. Ulrich representa a una persona que ha renunciado a identificarse con valores, ideologías o roles sociales preestablecidos. Para Musil, la identidad no es algo estático, en lugar de ello es algo fluido y fragmentado, especialmente en el contexto de la modernidad, donde los valores tradicionales están en crisis. Musil pone en duda la idea de un yo sólido y estable, proponiendo en cambio una identidad flexible y en constante construcción. En la narrativa de Musil, el yo se presenta como un conjunto de experiencias, deseos y pensamientos dispares, que muchas veces son contradictorios y no encajan en una unidad clara. Esta visión fragmentada de la identidad desafía la concepción moderna del individuo como un sujeto autónomo y coherente y refleja las tensiones y la alienación de la vida moderna. En cuanto a la moralidad y la crisis de valores existente en su tiempo, otro aspecto clave es este en la filosofía de Musil, ya que se percibe su crítica a la moralidad convencional y a la creencia en valores absolutos. Musil considera que la moral tradicional es inadecuada para abordar la complejidad de la vida moderna. En su obra cuestiona la rigidez de las normas morales y sugiere que una moralidad basada en absolutos es incapaz de adaptarse a las situaciones concretas y variables de la vida. Para Musil, los valores y principios morales no deben ser tomados como verdades incuestionables, sino que deben estar en constante revisión y adaptación. Propone una moral de la flexibilidad que permita una evaluación ética que se ajuste a cada contexto particular. Este enfoque ético, que podríamos llamar relacional o situacional, rechaza la idea de una moral universal y enfatiza la importancia de la sensibilidad y también de la reflexión crítica. En cuanto a la lógica y el conocimiento, Musil, influenciado por la lógica y las matemáticas, tenía una relación ambigua con la racionalidad. Aunque apreciaba el rigor de la lógica, era crítico con la idea de que ésta pudiera ofrecer una comprensión completa de la vida. En su obra contrasta la racionalidad con lo que él llama el sentido de la posibilidad, una forma de pensar que no se limita a los hechos o a la lógica, sino que explora lo que podría ser. La racionalidad, para Musil, es sólo una de las muchas formas de acercarse al conocimiento, y aunque necesaria, no es suficiente. Él denuncia incluso la excesiva racionalización de la vida moderna, donde el pensamiento lógico se convierte en un fin en sí mismo y margina otros modos de comprensión, de análisis, etc., como la intuición y la sensibilidad estética. Además, Musil promueve una forma de pensamiento que integra la razón y la imaginación, evitando las limitaciones de una lógica estricta y mecánica. El sentido de la posibilidad y la imaginación son también algo muy importante y es uno de los conceptos más característicos de Musil. En ese sentido, se puede hablar de la posibilidad, el sentido de la posibilidad. Este sentido implica la capacidad de ver más allá de lo que es, explorando lo que podría ser. En lugar de conformarse con las normas, los valores y las estructuras establecidas, el sentido de la posibilidad permite imaginar otras formas de vivir, de pensar y de sentir. Musil ve en esta capacidad un tipo de libertad, ya que permite a los individuos liberarse de las constricciones de la realidad establecida y de las certezas absolutas. Además, el sentido de la responsabilidad también refleja una postura crítica frente al conformismo y la resignación a las estructuras sociales y morales existentes. De hecho, en El hombre sin atributos, este sentido es lo que permite a Ulrich mantenerse crítico frente a la sociedad y buscar un sentido de autenticidad en un mundo alienado. El sentido de la posibilidad es, por tanto, una forma de resistencia frente a la trivialidad y la superficialidad de la vida moderna.
La experiencia estética y la afectividad también pues son importantes para Musil y les concede un papel fundamental tanto a la experiencia estética como a la experiencia afectiva en su obra. Considera que ambas perspectivas tienen el poder de revelar una dimensión de la vida que trasciende las limitaciones de la razón y la moralidad convencionales. De hecho, la experiencia estética para Musil no es solo un placer superficial, es una forma de percepción que permite al individuo acercarse y conectarse con un sentido más profundo de la existencia. En cuanto a la afectividad, por su parte, aparece en Musil como una fuerza que rompe las barreras entre los individuos y permite una conexión más auténtica. En ese sentido, Musil explora los límites de la identidad y la moralidad, sugiriendo que este puede ser una vía para la trascendencia de la experiencia humana cotidiana. La cuestión de lo afectivo, me refiero. En cuanto a la burocracia y la deshumanización, Musil también critica la creciente burocratización de la sociedad moderna, que considera deshumanizante. De hecho, en El hombre sin atributos, la burocracia aparece como una estructura que reduce a las personas a funciones y roles, privándolas de su individualidad y de su capacidad de acción. La burocracia para Musil representa la culminación de la racionalización de la vida, donde las personas son vistas como piezas en una maquinaria y no como realmente seres autónomos. Además, esta crítica de la burocracia está relacionada con su escepticismo hacia el progreso y la racionalidad tecnocrática. Musil es consciente de que la modernidad ha traído consigo avances en la ciencia y la tecnología, pero cuestiona si estos avances realmente contribuyen a la felicidad o al sentido de la vida. Para él, la racionalización extrema puede conducir a una vida mecánica y sin sentido, en la que las personas se sienten alienadas y desconectadas de su humanidad. En relación con el nihilismo y la búsqueda de sentido, pues para Musil, para su filosofía, es cierto que hay una profunda conciencia de ese nihilismo existente, es decir, la idea de que la vida carece de un sentido o propósito inherente. En un mundo donde las tradiciones y los valores absolutos han perdido su autoridad, Musil se enfrenta a la gran pregunta de cómo encontrar sentido en la existencia. Y en lugar de resignarse al nihilismo, a la nada, Musil busca formas de crear un sentido propio a través de la imaginación, la experimentación y la búsqueda de la autenticidad personal. La postura de Musil, por tanto, frente al nihilismo no es de desesperación, sino de una apertura a la posibilidad. Aunque no cree en verdades absolutas, ve en la libertad de crear nuestros propios valores y significados una oportunidad para vivir una vida auténtica y realmente significativa. En este sentido, Musil anticipa muchas de las preocupaciones existenciales del siglo XX, como la búsqueda de sentido en un mundo desprovisto de certezas. Y en cuanto al proyecto de su libro El hombre sin atributos, pues es tanto una novela como un experimento filosófico. Musil utiliza precisamente la narrativa para explorar sus ideas filosóficas y para ilustrar la crisis de sentido en la modernidad. A través de los personajes y de la trama, Musil plantea preguntas sobre la identidad, la moralidad, el conocimiento y el sentido de la vida. La novela no busca ofrecer respuestas, sino abrir espacios de reflexión. Ulrich, el protagonista, es el hombre sin atributos, porque se resiste a definirse en términos absolutos y no se adhiere a valores preestablecidos. A través de él, Musil muestra el desafío de encontrar un propósito en un mundo que ha perdido sus fundamentos tradicionales. El hombre sin atributos es una obra inacabada, lo cual refleja también la visión de Musil de que la vida y el pensamiento son procesos abiertos, siempre en construcción. En ese sentido, también hay que decir como conclusión que la filosofía de Robert Musil es una crítica profunda a los valores, la moral y las estructuras de la sociedad moderna, con su énfasis en la posibilidad, la identidad fragmentada y la crítica de la racionalidad. Musil nos invita realmente a cuestionar las certezas y a buscar una vida más auténtica y libre. Su obra nos ofrece, por tanto, respuestas alternativas, no respuestas definitivas. Plantea, por tanto, una visión abierta y flexible en la que el individuo puede encontrar su propio camino en medio de un mundo cada vez más complejo y desconcertante. Musil es, en última instancia, un pensador de la libertad y también de la imaginación, alguien que nos recuerda que aunque vivamos en un mundo de incertidumbres y crisis de valores, siempre tenemos la posibilidad de reinventarnos y de buscar un sentido propio. Muchas gracias a todos por su atención y el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que me han escuchado y visto y hasta siempre.